Hola, soy Gabriel León y estás escuchando La Ciencia Pop, un podcast sobre historias de ciencia. La historia de hoy comienza con un curioso anuncio que apareció en una revista, para luego pasar a revisar la historia de otro anuncio en el que se buscaban hombres para un viaje peligroso, lo que nos llevará a revisar 3 expediciones científicas que afrontaron diferentes problemas, incluyendo la difícil misión de transportar una vacuna sin refrigeradores en un viaje a través del Océano Atlántico. Y como siempre les recuerdo que si les gusta este proyecto y lo quieren apoyar, lo pueden hacer a través de mi página en Patreon. Para eso vayan a www.patreon.com/lascienciapop y se pueden inscribir para hacer un aporte mensual a este podcast. Agradezco como siempre los aportes de mis queridos patrons: Cristóbal Orellana, Diego Riquelme, Constanza Jabal, Florencia Castañeda, Mauricio Silva, la familia Yuri Martínez, Bernardo Pollack, Claudio Oyarzo y Toña, Sebastián Beche, Cirilo Fede y Pola, la familia Calen Queirolo, Alejandra Díaz, Fernando Araya, Juan Salvador Gajardo, la familia de la Cruz Morales, José Manuel Viveros, Claudia Torres, Alberto Pozo, Robinson Esparza, Janet Leguas, María José Pino, Pilar Calderón, la familia Fuentes Schonfeld, la familia Thies Ríos, Beatriz Geldres, Martín Garrido, Luis Alberto Soto, Jo y su papá, Greco Saavedra, Juan Catipillán, María Paz Domínguez, Emma y Ana Llénero, Paula Lagos, Hans Stange, Anaí Mena, Sergio Espinosa, Sebastián Anielo, Sandra Marras, Bastián y Laura Vargas, Rodrigo Linfati, la familia Martínez Pereira, Pancho Pereira, NG, Ricardo Evia, Daniel Aroca y Dayani, Los Manguaces, Cosca y Banya, Jorge Valdivia, Felipe Rebolledo, la familia Permonti Rivera, Juan Larraín y Sergio y Jorge Pincheira. Backwoods Home Magazine es una revista de pequeño tiraje de la ciudad de Oregon, en Estados Unidos, y se especializa en ideas prácticas para una vida autosuficiente, con artículos muy variados que van desde cómo criar gallinas, cómo preparar miel de maple en casa, o consejos para personas que se van a vivir a zonas rurales. La revista está activa desde el año 1989 y publica 6 números al año, cada uno con artículos sobre jardinería, construcción, caza y crianza de animales, armas de fuego, recetas de cocina y sistemas de energía. Además, tiene una sección de avisos personales, en las que se publican desde animales perdidos hasta reuniones de clubes de todo tipo, pasando por ofertas de trabajo y clases particulares de guitarra. Esta sección en particular usualmente no lograba llenarse, y eso dejaba espacios en blanco, así que el editor en jefe solía pedirle al periodista John Silveira que rellenara con algún refrán o que inventara alguna historia corta, acertijo o chiste para llenar el espacio. Cuando estaban cerrando el 5º número del año 1997, la sección de avisos tenía 2 espacios vacantes y el editor le pidió, como de costumbre, a John Silveira que le diera 2 chistes o acertijos para cerrar la sección. Silveira estaba ocupado en otra cosa y no pudo pensar en ningún chiste, así que propuso que sencillamente inventaran 2 avisos. En la página 93 publicaron un aviso personal en el que John, firmando con su nombre y apellido y usando su dirección postal, buscaba pareja. Por esos años estaba soltero y le pareció una buena idea aprovechar la ocasión. El otro espacio en blanco estaba en la página 92 y ahí publicaron otro aviso, pero esta vez usando el texto que le daba inicio a una novela en la que John estaba trabajando. El anuncio decía así: se busca a alguien para que viaje al pasado conmigo. No es una broma. Casilla postal 322 de Oakview, California. Se pagará al volver. Debe llevar su propia arma. Seguridad no garantizada. Solo he hecho esto una vez antes. La casilla postal era la misma del anuncio personal en el que John buscaba pareja, por lo que pensó que con eso sería suficiente como para que las personas se dieran cuenta que todo era una broma. John esperaba obtener varias docenas de respuestas para su anuncio buscando pareja y un par de respuestas para el anuncio sobre el viaje en el tiempo. Finalmente, John recibió 5 respuestas para su anuncio buscando pareja y, contra todo pronóstico,
miles de cartas en respuesta a su aviso para viajar en el tiempo. John cuenta que de vez en cuando su casilla postal se satura con cartas y él cree que eso se debe a que alguien en algún lugar comenta su anuncio, como cuando apareció en el show de Jay Leno. A esta altura ha recibido respuestas de todos los estados de Estados Unidos y de todos los continentes, incluyendo la Antártica. En una entrevista del año 2010, John comentó algunas de las respuestas que ha recibido, y la mayoría eran de personas que de verdad habían creído en el anuncio. Varios cientos querían aventura y estaban dispuestos a viajar en el tiempo sin recibir un pago a cambio. Otros tantos describieron sus habilidades en artes marciales y manejo de armas, mientras que otros destacaban que podían hablar varios idiomas. Sin embargo, muchas cartas tenían un tono más oscuro y que John no logró anticipar. Cientos de personas le escribieron para intentar evitar una tragedia que había ocurrido en sus vidas. Muchos escribieron desde la cárcel, muy interesados en evitar aquello que los había puesto ahí. Esas cartas afectaron profundamente a John, que no pudo evitar sentirse culpable por generar falsas expectativas en personas que realmente creyeron en su anuncio de viaje en el tiempo. Finalmente, el anuncio se convirtió en un meme, y el año 2007 el guionista y escritor Derek Connolly se topó con él en internet. Inmediatamente se le ocurrió la idea de una película que se llamaría Seguridad no garantizada, película que finalmente fue estrenada el año 2012 y que terminó ganando el premio Waldo Salt al mejor guión en el Festival de Cine de Sundance. Para realizar la película, Derek Connolly rastreó a John Silveira y le pidió autorización para usar el texto del aviso como eje central de la trama de su película, a lo que John accedió con gusto. Todavía no he visto la película, así que no les puedo adelantar nada, pero sí les aseguro que la voy a ver. El anuncio sobre el viaje en el tiempo publicado por John Silveira tuvo enormes consecuencias y su fama en Internet lo convierte probablemente en el anuncio más conocido de la historia. Digo probablemente porque hay otro anuncio que compite por ese premio. Se trata de uno publicado en 1914 y que dice así: se buscan hombres para un viaje peligroso, sueldo bajo, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el retorno con vida, honor y reconocimiento en caso de éxito. El aviso fue puesto por el explorador Ernest Shackleton para reclutar voluntarios para la expedición transantártica imperial, en la que buscaba navegar a bordo del barco Endurance hasta la Antártica, para luego cruzar a pie todo el continente, pasando por el mismísimo Polo Sur, y se ha convertido en uno de los anuncios más famosos de la historia, con miles de referencias en sitios de internet, libros e incluso como frase motivacional. Pero probablemente lo más interesante de este famosísimo anuncio es que no existe ni una sola pieza de evidencia que permita asegurar que tal anuncio fue publicado alguna vez. De hecho, existe un premio en efectivo para la primera persona que demuestre que el aviso existió. Muchas de las historias que se cuentan sobre este anuncio coinciden en que habría aparecido en el periódico inglés The Times, pero una revisión minuciosa de todos los archivos de este periódico en el periodo de tiempo en que Shackleton comenzó a reclutar exploradores para su peligrosa misión no arrojó resultados positivos. La primera mención conocida del supuesto anuncio apareció en un libro publicado en 1944, sin mencionar una fuente, y a partir de ahí, la historia del anuncio fue tomada y replicada en muchos otros libros. Sin embargo, todo sugiere que el anuncio en cuestión nunca existió. Independiente de esto, la misión de Ernest Shackleton se marcaba en un período conocido como la era heroica de la exploración antártica, que comenzó a fines del siglo XIX y terminó después de la Primera Guerra Mundial. En total, 17 grandes expediciones antárticas son consideradas como parte de este periodo y se destacaban por la naturaleza restringida de los recursos disponibles y las limitaciones propias de la época en materia de transporte y telecomunicaciones. Cada una de estas expediciones se convirtió en una hazaña de resistencia que puso a prueba y muchas veces superó los límites físicos y mentales de los exploradores. El carácter de heroico con el que estas expediciones fueron llamadas más tarde reconoció las adversidades que tuvieron que ser superadas por estos pioneros, algunos de los cuales no sobrevivieron a su aventura, y 19 exploradores antárticos murieron durante ese periodo.
En el caso de la expedición transantártica imperial comandada por Ernest Shackleton, la aventura comenzó con la compra de un barco bautizado como Polaris, pero que Shackleton rebautizó como Endurance, Resistencia, haciendo referencia al lema de su familia, Fortitudine Vincimus, por la resistencia conquistamos. El barco zarpó el 8 de agosto de 1914 con rumbo a Buenos Aires y el 26 de octubre del mismo año zarpó desde esa ciudad hacia la Antártica. El barco fue construido como un rompehielos y era ideal para los propósitos de Shackleton, que pudo confirmar la resistencia del barco a partir de los primeros días de diciembre de 1914, cuando comenzaron a encontrar gran cantidad de hielo en su viaje. Lentamente el hielo comenzó a dominar el paisaje y el barco avanzaba a apenas 50 kilómetros por día. Enero y febrero de 1915 fueron una pesadilla de navegación y el hielo les impedía avanzar y muy pronto quedaron estancados. A mediados de febrero el sol se puso, dando inicio al largo invierno antártico, y al pasar las semanas quedó claro que el barco se quedaría donde estaba, rodeado de hielo y sin poder moverse. Pasaron meses así, con el barco apretujado por una masa de hielo compacta y soportando tormentas y temperaturas de hasta 30 grados bajo cero. Los tripulantes trataban de mantenerse ocupados, haciendo ejercicios físicos y de vez en cuando bajando al hielo con los perros y los trineos para hacer algunas competencias. También celebraban alegremente algunas fechas importantes, pero estaba claro que la expedición corría gran peligro. De vez en cuando se abría alguna grieta en el hielo, lo que les daba esperanza de seguir avanzando, pero rápidamente las grietas se cerraban y el hielo volvía a apretar el barco, que crujía cada vez más fuerte bajo la fuerza monumental del hielo antártico. Finalmente, en octubre de 1915, un año después de haber zarpado desde Buenos Aires, el barco comenzó a colapsar bajo la enorme presión de la masa de hielo y muy pronto se inundó la sala de máquinas y otras áreas. La tarde del 27 de octubre de 1915, Ernest Shackleton dio la orden de abandonar el barco y al día siguiente un grupo de exploradores regresó al Endurance para tratar de rescatar la mayor cantidad posible de provisiones y equipo. El propio Shackleton escribió en su diario que el barco había quedado como un acordeón. Todos los tripulantes y los perros se quedaron acampando cerca del barco y muy pronto quedó claro que la misión para cruzar el continente antártico a pie había sido reemplazada por otra, la de mantenerse vivos. El 30 de octubre de 1915, la tripulación del Endurance comenzó a caminar para intentar llegar a algún lugar desde el cual los pudieran rescatar. Avanzaron lentamente por el hielo y en el camino tuvieron que sacrificar a los perros para reservar las provisiones de comida que les iban quedando para ellos mismos. El 21 de diciembre de 1915 establecieron un campamento sobre el hielo y si bien había bastantes grietas y el terreno era muy irregular, era suficientemente seguro como para armar carpas. Pero la verdad es que el terreno era muy poco seguro y la gran masa de hielo era inestable y de hecho se estaba moviendo lentamente hacia el norte. Finalmente, en abril de 1916, la masa de hielo en la que estaban acampando comenzó a colapsar y a fragmentarse. Rápidamente los hombres tomaron los 3 botes salvavidas del Endurance que habían logrado rescatar y se lanzaron al mar. La tripulación navegó con temperaturas de hasta 30 grados bajo cero, poca comida y un mar repleto de hielo durante varios días, hasta que finalmente, el 15 de abril de 1916, toda la tripulación logró llegar sana y salva a la isla Elefante. Por fin, tierra firme. Desafortunadamente para los exploradores, la isla Elefante no solo estaba deshabitada, sino que además rara vez era visitada por algún barco, por lo que la posibilidad de lograr un rescate estando ahí era casi nula. En ese momento, la tripulación se dio cuenta que la única forma de conseguir un rescate sería realizando un peligroso viaje en uno de los 3 botes salvavidas hacia las Islas Georgias del Sur, donde existía una estación ballenera y la posibilidad de pedir ayuda por radio. El problema es que esta isla estaba a 1.300 kilómetros al norte de donde estaban. El 24 de abril de 1916, una tripulación pequeña compuesta por el propio Shackleton y otros 5 hombres comenzaron el peligroso viaje, el que lograron completar el 10 de mayo de 1916, gracias a la pericia de su navegante.
Luego de llegar a la isla, Shackleton y 2 hombres, los que estaban en mejor condición física, tuvieron que atravesar a pie la isla hasta llegar a la estación ballenera Stromness, sin mapa y con apenas provisiones suficientes para el viaje. La mañana del 20 de mayo de 1916, los 3 hombres que cruzaron a pie la isla hicieron contacto con los habitantes de la estación ballenera y coordinaron el rescate de los otros 3 tripulantes que habían quedado al otro lado de la isla. Rápidamente también coordinaron los esfuerzos para rescatar a los 20 hombres que habían quedado en la isla Elefante, rescate que solo pudo ser realizado luego de 2 intentos fallidos, el 30 de agosto de 1916, gracias a la participación del barco chileno Yelcho, al mando de Luis Pardo, el famosísimo piloto Pardo. Los hombres fueron llevados a la ciudad chilena de Punta Arenas, y así culminó la aventura de Shackleton. A inicios de marzo de este año, más de un siglo después de que el Endurance fuera parcialmente destrozado por el hielo antártico y se hundiera en las gélidas aguas, el barco fue encontrado en el fondo marino a 3.000 metros de profundidad. El estado de conservación de los restos es asombroso y se relaciona con las bajísimas temperaturas del agua, lo que ha permitido conservar de muy buena forma el barco, testimonio histórico de las dificultades de la exploración de la Antártica, que está plagada de gestas heroicas, tragedias y exceso de vitaminas. Incluso hoy, con alimentos de avanzada tecnología, densos en calorías y sabrosos, radios y teléfonos satelitales, ropa liviana, abrigadora e impermeable, un viaje a pie a través de la Antártica es una de las pruebas más duras que un explorador puede pasar. Imagínense cómo era hace 100 años. Ahora bien, de todas las historias de exploración antártica, probablemente no hay otra peor que la que le ocurrió al explorador australiano Douglas Mason, cuyo viaje a través de la Antártica ha pasado a los anales de la exploración polar como probablemente el más terrible jamás emprendido en ese continente. En 1912, cuando zarpó a través del Océano Austral, Mason tenía 30 años y ya era aclamado como uno de los geólogos más importantes de su generación. Nacido en Yorkshire, Inglaterra, pero felizmente establecido en Australia, dirigió la expedición antártica de Australasia, cuyo objetivo principal era explorar y mapear algunas de las zonas más remotas del continente blanco. El plan de Mason era dividir su expedición en 4 grupos, uno para el campamento base y los otros 3 para dirigirse al interior para hacer el trabajo científico. Se denominó a sí mismo para liderar lo que se conocía como el Grupo de la Costa del Lejano Oriente, un equipo de 3 hombres asignados para inspeccionar varios glaciares a cientos de kilómetros del campamento base. Era un viaje largo, por lo que debían llevar trineos y perros para acarrear las provisiones, instrumentos científicos, carpas, sacos de dormir y ropa de abrigo. El equipo de Mason estaba compuesto además por Belgrave Ninnis, un oficial del ejército británico y que era el adiestrador de perros de la expedición, y además por el experto en esquí de fondo Javier Merz, un abogado suizo de 28 años y que se convirtió en explorador. Los hombres tomaron 3 trineos tirados por un total de 16 perros husky y 800 kilogramos de provisiones, instrumentos científicos y equipos de campamento. El viaje comenzó bien, pero pronto una serie de desastres hicieron que los hombres comenzaran a sentir que su suerte debía estar agotándose. En 3 ocasiones, Ninnis estuvo a punto de caer en profundas grietas en el hielo, las que estaban ocultas bajo la nieve, y más tarde tuvo problemas a la vista y un absceso en un dedo, el que fue cortado con un cuchillo y sin anestesia por Mason, quien tenía los labios tan partidos que el dolor era casi insoportable. A mediados de diciembre de 1912, los 3 hombres despertaron en medio de la noche, alarmados por un ruido de baja frecuencia. Merz, que era el que tenía más experiencia con el hielo, sabía que esos sonidos eran debido a la formación de enormes grietas en el hielo, por lo que debían avanzar con extrema precaución. A la mañana siguiente, Mason y Merz iban esquiando junto a sus trineos, pero Ninnis prefirió trotar. Esa decisión le costó la vida, ya que al concentrar el peso de su cuerpo en una pequeña área, muy pronto cayó en una profunda grieta, arrastrando de paso a su trineo y a sus perros. Mason y Merz se apresuraron a regresar y con mucho cuidado se asomaron a mirar por la grieta, recostados sobre el hielo. Era una grieta muy profunda y solo lograron divisar a 2 de los perros de Ninnis, uno que estaba muerto y el otro gravemente herido,
pero no había ninguna señal de su compañero o del trineo. Luego de gritar su nombre y esperar durante horas por alguna señal de vida, Mason y Mertz tuvieron que seguir su camino luego de improvisar una sencilla ceremonia fúnebre. En ese momento, se dieron cuenta con horror que el trineo de Ninis llevaba casi toda la comida y la carpa, junto con la pala y otras herramientas fundamentales para hacer campamento. Este escenario catastrófico implicaba, entre otras cosas, que los hombres tendrían que comerse a sus perros para poder sobrevivir e improvisar una carpa con lo que tuvieran a mano. Mason y Mertz sacrificaron a los perros más débiles y se comieron lo que pudieron de su carne e hígado. La carne casi no tenía grasa y era extremadamente fibrosa y desagradable, por lo que Mertz prefirió comer más hígado. A los pocos días, Mason quedó finalmente ciego y Mertz le lavó los ojos con una mezcla de sulfato de zinc y cocaína. Tuvieron que seguir en los trineos y otros 2 perros colapsaron, los que también sirvieron como comida. Muy pronto, la condición física de los 2 hombres se deterioró rápidamente. Mertz, en particular, comenzó a experimentar graves síntomas, como la descamación de grandes áreas de la piel, alucinaciones y ataques de violencia. Para intentar recuperar fuerzas, los hombres decidieron quedarse 24 horas descansando dentro de sus sacos de dormir. Al despertar, Mason descubrió que Mertz estaba delirando y que había tenido un ataque de diarrea dentro del saco de dormir. Tardó horas en limpiarlo y en cuanto pudo volver a abrigar a Mertz, este tuvo otro episodio de violencia y delirios y comenzó a destrozar el campamento, por lo que Mason tuvo que sentarse en su pecho para calmarlo. Mertz continuó delirando durante horas y finalmente murió a las 2 de la mañana del 8 de enero de 1913. Tenía 30 años. Mason también experimentó síntomas muy curiosos, similares a los de Mertz, pero en menor escala, y finalmente, gracias a sus habilidades como navegante, logró encontrar el rumbo y volvió al campamento base, pero justo después de que el barco australiano Aurora, que lo había llevado a la Antártica, hubiera zarpado de vuelta. Mason se vio forzado entonces a quedarse en el campamento, acompañado por otros exploradores que se quedarían ahí durante el invierno polar por otros 6 meses, pero finalmente logró volver a casa. Una cosa interesante de este caso es que para las culturas del Polo Norte, como los Inuit, comer hígado de oso polar, perro u otros animales es algo tabú. Mason y Mertz no consideraron que el origen de ese tabú tenía una explicación científica, porque claro, hoy una de las principales hipótesis para explicar lo que le ocurrió a Mason y Mertz es que sufrieron de un grave caso de hipervitaminosis A, una enfermedad producida por el consumo excesivo de vitamina A y que causa sequedad y fisuración de la piel, pérdida de cabello, náuseas y delirios, precisamente los síntomas mostrados por Mason y Mertz. Debido a que este último encontró muy poco agradable la carne de los huskies, comió más hígado que Mason y probablemente eso explica que sus síntomas hayan sido más graves, lo que finalmente derivó en su muerte. Se sabe que el hígado de varios animales es muy rico en vitamina A, la que si bien es un nutriente esencial, en exceso puede producir graves intoxicaciones. Las expediciones antárticas hoy transcurren en escenarios tan complejos como los de antaño, pero la tecnología y el apoyo logístico permiten que se desarrollen de manera mucho más segura. En Chile, por ejemplo, está el Instituto Antártico Chileno, que, entre otras tareas, brinda apoyo logístico a las investigaciones científicas que tienen lugar en el territorio antártico. Hoy, esas investigaciones están fuertemente enfocadas en entender los impactos de la crisis climática y, entre otras cosas, cómo el derretimiento de los hielos podría hacer emerger organismos patógenos peligrosos que llevan cientos o miles de años congelados. Suena como la trama de una película de ciencia ficción, pero es algo que ha ocurrido. Hace algunos años, un adolescente en Siberia murió cuando, luego de una ola de calor, pasó por el lugar donde un siglo atrás habían enterrado a animales que habían muerto de anthrax. Con el calor, la tierra profundamente congelada, llamada permafrost, se descongeló y las esporas de la bacteria del anthrax, muy resistentes, se reactivaron, contagiaron al joven y este murió a los pocos días. De todas las amenazas conocidas que podrían estar congeladas en los hielos amenazados por la crisis climática, probablemente la que despierta mayor interés sea la del virus de la viruela. Esta enfermedad, que está actualmente erradicada gracias a las vacunas, acompañó a nuestra especie durante miles de años y era, por cierto, una de las más temidas de la antigüedad.
con una tasa de mortalidad cercana al 30%, dejaba ciegos o desfigurados a muchos de los que sobrevivían. Y la historia de cómo logramos derrotar a la viruela también esconde una gesta heroica, una expedición que fue la primera de su tipo y que en la práctica usó a niños huérfanos como incubadoras humanas de una vacuna. Antes de hablar de esa historia, tenemos que conocer el origen de la vacuna contra la viruela. Una de las pocas estrategias relativamente exitosas que se usaron en la antigüedad para tratar de evitar la muerte producto de la viruela fue la variolación o variolización, una práctica creada en China y la India y que consistía en retirar las costras que se formaban en las pústulas de un enfermo de viruela, molerlas y luego aplicarlas en heridas superficiales que se realizaban para tal efecto en una persona sana, generalmente en el dorso de la mano. Los chinos también insuflaban las costras molidas a través de la nariz de la persona a la que querían variolizar. La idea de esto era provocar una infección intencional y leve de viruela, para que de esa forma la persona quedara protegida en caso de contacto con el virus en el futuro. En ocasiones funcionaba, pero en otros casos se producía una infección fulminante que acababa con la vida del paciente. Era casi una ruleta rusa. Además, esta práctica mantenía la circulación del virus entre las poblaciones humanas. Este último detalle es relevante, puesto que la viruela solo se contagia entre seres humanos y nunca se ha sabido de un reservorio natural del virus, es decir, otro animal que pudiera ser infectado por el virus sin manifestar síntomas. La variolización fue llevada a Europa por Lady Mary Wortley Montagu, esposa del embajador británico en el Imperio Otomano, quien conoció esta práctica en 1717, mientras vivía en Constantinopla. Lady Mary había sobrevivido a la viruela y aunque le quedaron marcas permanentes en la cara, tuvo mejor suerte que su hermano, quien murió de esta misma enfermedad. Así, Lady Mary estaba al tanto de las consecuencias mortales de la viruela y también había visto las virtudes de la variolización. Sin dudarlo, pidió a un médico que inoculara el virus a sus hijos, quienes desarrollaron un cuadro leve de viruela, pero sobrevivieron y quedaron inmunizados. Sin embargo, debido a los riesgos inherentes de este procedimiento, se hacía necesario encontrar una forma segura de prevenir esta enfermedad. Hacia finales del siglo XVIII, varios médicos rurales de Inglaterra y de Alemania habían descrito casos anecdóticos de mujeres que ordeñaban vacas y que no se contagiaban de viruela. La explicación, sabemos hoy, está relacionada con su actividad y con una enfermedad similar a la viruela. Las vacas contraían una enfermedad llamada viruela vacuna, que es similar a la viruela humana y producida por un virus diferente, pero parecido. La viruela de las vacas puede ser contagiada a los humanos, pero es mucho menos agresiva que la variante humana, y las personas se solían recuperar rápidamente y sin consecuencias. Y algunas mujeres, que trabajaban ordeñando vacas, se contagiaban del virus de la viruela vacuna, desarrollaban un cuadro infeccioso leve, pero lo más increíble es que después de eso quedaban protegidas contra la viruela humana. Edward Jenner, un médico rural inglés conocedor de estos hechos, decidió entonces hacer un experimento controlado para tratar de demostrar la eficacia de la viruela vacuna en la prevención de la viruela humana. Edward Jenner decidió llevar a cabo su experimento con el hijo de su jardinero, un niño de 8 años llamado James Pepys. Le hizo un par de pequeñas incisiones en ambos brazos y le aplicó el pus de las pústulas de una de las mujeres que había contraído la viruela vacuna. Jenner siguió atentamente el estado del niño que, salvo molestias menores, cursó como se esperaba sin problemas la infección con la viruela vacuna. 6 semanas después, Jenner volvió a inocular al niño, pero esta vez con viruela humana. Lo hizo en 20 ocasiones y durante varios meses, y Pepys nunca enfermó. Estaba completamente inmunizado. Edward Jenner fue el primero en demostrar con experimentos sistemáticos que estar infectado de viruela vacuna, incluso cuando se hacía de persona a persona, protegía contra la viruela humana. En 1798, Jenner publicó sus procedimientos y resultados, que enseguida se llevaron a cabo en el resto de Europa. Nacía así la primera vacuna, que toma su nombre del origen del procedimiento, las vacas. Pocos años después de presentado este procedimiento, en 1803, el médico español Francisco Javier Balmis, que había vivido en América, convenció al rey Carlos IV de lo valioso de este procedimiento desarrollado por el médico inglés y la necesidad urgente de llevar la vacuna a América
y a todas las posesiones españolas de las nuevas colonias. El rey accedió, pero había un pequeño problema logístico. ¿Cómo diablos iban a llevar la vacuna? Un viaje hasta América duraba por lo menos un mes, y durante ese tiempo alguien vacunado al zarpar ya habría cursado todo el proceso de infección, por lo que al llegar a América ya no se podría usar sus pústulas para seguir vacunando. Balmis propuso llevar la vacuna en los brazos de 22 niños huérfanos, que serían vacunados de 2 en 2 y de manera consecutiva cada 10 días. De esa forma, la vacuna pasaría de brazo en brazo durante el trayecto hasta llegar a su destino, lista para ser usada al finalizar el viaje. Los niños serían una suerte de incubadora viva. El plan ambicioso y nunca llevado a cabo requería de niños sanos, que no hubieran tenido viruela y que tampoco se hubieran vacunado. Para el viaje se seleccionaron a varios niños de entre 3 y 7 años, que en su mayoría provenían de orfanatos de Madrid y Santiago de Compostela. Entre los 22 niños que formaron parte de la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, se encontraba el hijo de la única mujer que participó de esta notable empresa, Isabel Sendal Gómez, rectora del orfanato de Santiago de Compostela y reconocida actualmente como la primera enfermera de la historia en una misión internacional. A los niños que participaron de esta admirable misión se les prometió volver a España al final de la expedición y darles una buena educación a modo de compensación. Sin embargo, ninguno volvió nunca a su tierra. 2 de ellos murieron durante la expedición y el resto fue probablemente adoptado por familias en México. La expedición continuó hacia Sudamérica y Filipinas, reclutando a nuevos niños en el camino para que llevaran la vacuna de puerto a puerto. A finales del año 2003, en La Coruña, el puerto desde donde zarpó la expedición, se instalaron 22 placas en memoria de aquellos niños que llevaron la vacuna a América. En una de ellas se puede leer: a un niño cuyo nombre todavía desconocemos y que falleció durante la travesía. La expedición de Balmis es recordada hoy como una de las hazañas más notables de la historia de la medicina, que se remonta a una época en la que la exploración del mundo era una tarea extremadamente peligrosa y difícil. Y así hemos llegado al final de nuestra propia expedición por la ciencia, y este es el último capítulo de la 3ª temporada de la Ciencia Pop. Como siempre, quiero agradecer a todos los que han apoyado a este proyecto durante los últimos 3 años, y por supuesto me quiero despedir agradeciéndole a mis muy queridos Patreons: Cristian Oteiza, Andrés Altamirano, Sebastián Toledo, Alberto Montt y Laura, Claudia Delenson, Diego Molina, Germaín Araya, Pedro Maldonado, Ana Lucía Luna, Romina Mattioni, Simón Castillo Riedemann, Diego Socias, Luciano Cisterna, Ricardo Yáñez, Fernando Montenegro, Matías van der Straten, Francisco Soto, la familia Flores Noguer, Manuel Morales, Daniela Allendez, Fernando Rode, la familia Helfman von de Sauer, Giuseppe Carufo, David Pelao Pérez, Sebastián Umaña, Carolina Valle, Berurín Illeco, Michel Baró, Cristóbal Moene, la familia Serpa Rebolledo, Pablo y Milesita Villalobos, la familia Tanús Ramos, Rosario Calderón, Pedro Castillo, Adrián Cataldo, el EC Podcast, José Luis Ulloa, Amanda Larraín, Marcela Martínez, Trinidad Santana, la familia Mateluna Morán, Cris, David Senger, David Poblete, María Soledad Neira, Giovanni Rosales, Olivia Artiga, José Luis del Campo y los Rojas Peredo. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo año. Cuídense mucho, que esté muy bien, lávense las manos y por supuesto, que la ciencia los acompañe.